Nos da muchísimo gusto que nos acompañen este sábado tan agradable en la Ciudad de México y sobre todo en esta hermosa feria del libro del Palacio de Minería. Y nos da doblemente gusto porque vamos a presentar en esta ocasión la edición especial de Uriel Reyes, la edición en tapa dura, una edición de lujo de este tan querido autor nuestro, Uriel Reyes, que es este libro que es Relatos de la Noche, que ha cautivado por su misterio, por su dominio de lo sobrenatural y sobre todo por esa pluma ágil, certera, para asustarnos y recordarnos esos cuentos que nos estremecían. Como todos ustedes saben, Uriel Reyes nació en Tijuana, estudió comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California y el podcast Relatos de la Noche es quizá el más escuchado en lengua hispana a nivel internacional. Y pues lo acompaña Rix, que es Luis Mario Vargas, Rix, que es también un creador de contenido y su especialidad es el terror. Así es que la mancuerna va a ser formidable. Luis es creador de contenido y es un maestrazo en plataformas digitales desde el 2020. ¿Sí? Ha escrito 3 libros que tienen que ver con el terror, con las leyendas urbanas y sobre todo con lo sobrenatural. Y ha participado también con la escritura y la narración en relatos de ficción para podcast y audiovisuales. Así es que creo que puede ser un encuentro maravilloso que nos depara en esta tarde. Pues vamos a recibir con un fuerte aplauso a Uriel Reyes y a Rix, que nos hablarán de Relatos de la Noche. Aquí ya. ¿Tú quieres arriba? Sí, no. Hola, ahí está, gracias. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir, gracias Uriel por el honor de permitirme estar en esta ocasión tan especial de este lanzamiento y en un lugar tan bonito, en un evento tan especial como lo es esta Feria Internacional del Libro, en este enigmático lugar que ha sido protagonista del centro de muchos videos y muchas historias de Uriel, también muchas historias mías, así que gracias por venir y pues antes de preguntarte algunas cositas, quisiera saber si tienes un comentario de apertura, hermano. Pues agradecer mucho a toda la gente que vino, de verdad agradezco el esfuerzo y estoy seguro que muchos y muchas de los que están hoy estuvieron también el año pasado y han estado en otras presentaciones. Eso lo agradezco muchísimo, de verdad. El estar presentando una edición especial se debe a la forma en la que ustedes han recibido el libro. Jamás me imaginé, de verdad, vender 50,000. Me parecía, no sé, yo pensaba que con que se vendieran 1,000 iba a ser un gran resultado para mí. Entonces, esta edición especial, con motivo de los 50,000, primeros 50,000, espero, de verdad me tiene muy emocionado. Y Rix, te quiero agradecer de verdad que hayas aceptado venir, con la premura del poco tiempo con el que te invité. Pero sabes que disfruto mucho platicar contigo, que tenemos muchas cosas en común, que nuestra carrera se parece, entonces sentí que eras la persona perfecta para tener esta charla hoy. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ti, amigo. Gracias de verdad por esto. Felicidades por el número de ejemplares vendidos. Simplemente el sacar un libro es un gran triunfo, un gran logro, y más si llega a tantas personas, ¿no? Entonces, quisiera ya empezar a platicar un poquito. Yo no he tenido oportunidad de leer el libro, ahorita en cuanto me haga con un ejemplar me lo voy a devorar en una tarde, pero quería preguntarte, ahorita de lo poquito que platicamos tras bambalinas, me comentabas que es ficción y que hay gente que piensa que son historias reales. Yo que hago algo similar en mis libros, te quería preguntar, ¿qué tanto hay de inspiración en los Relatos de la Noche que envía el público en estas historias que incluye el libro? Muchísima. Para empezar, creo que todo lo que vemos, todas las películas que disfrutamos, los libros que leemos, los podcasts que escuchamos, van influyendo en nuestra imaginación.
si terminamos creando una historia de ficción, por fuerza va a estar permeada de todas esas experiencias, de todo lo que nos han contado, de lo que hemos vivido. Y en mi caso y en nuestro caso, pues es imposible que no se salpique también de esas historias que te comparte la gente. Se van quedando en tu cabeza, se van convirtiendo en personajes que están permanentemente ahí dando vueltas. Entonces, por más que uno quiera despegarse lo más posible, termina siendo una gran inspiración. Para mí, de verdad, las historias de la gente son una inspiración, al igual que las que me tocó escuchar, que las que me tocó vivir. Hay uno de los cuentos que más me gusta en el libro sobre un sueño, que se llama El sueño de la bruja. Para los que ya lo leyeron, seguramente lo reconocen. Y está basado en un sueño recurrente que yo tenía de niño. Okay. Entonces, también esas experiencias se van de alguna forma reflejando en un trabajo de ficción. Evidentemente, en el libro, sin hacer spoilers, ese cuento tiene un final bastante macabro y trágico, que no se dio en la vida real, pero la base inicia donde mismo. Entonces, pues sí, es imposible no estar permanentemente influenciado, no solamente el escribir, sino en todo lo que hago, por las historias que me comparte la gente. Sí, sin duda, sí, porque aparte, bueno, eso yo se lo he platicado a Uriel en las ocasiones que hemos grabado juntos, las pláticas que hemos tenido ya de amistad fuera de las cámaras, digamos, que yo lo empecé a escuchar en el 2015, 16, yo estaba en la prepa, ahorita acabo de cumplir 27, o sea, imagínate cuántos años llevo siguiendo tu trabajo y luego un gran honor que trabajamos juntos y después surgió la amistad, es un honor. Y justo lo que platicabas ahorita, que como que vivimos en los mismos rumbos en algunos años, como que coincidimos en esos lugares. Entonces, te quería preguntar, porque es algo que a mí siempre me gustó mucho de tu canal hasta la fecha, los relatos que ocurrían en estas calles del centro, en la Roma, en la San Rafael, todos estos rumbos, e incluso en Reforma. ¿Qué tanto hay de influencia, o más bien, cuál es, temáticamente hablando, a lo que más se acerca los relatos de este libro? ¿Basados en leyendas urbanas, terror cósmico, no sé? ¿Qué es, temáticamente hablando, qué es lo más probable? Creo que la frase con la que inicio el libro es lo que más refleja lo que intenté hacer. Inicia con una frase que es: todas las historias de fantasmas son historias tristes, que es algo que creo, sí, y que está reflejada en cada una de las historias. Sin embargo, siento que es un terror muy, muy cercano, incluso en las historias que no se desarrollan en México, que solamente es una, pero en la mayoría de las veces, ni siquiera, salvo un par de cuentos, ni siquiera digo en dónde están sucediendo. Y eso me gusta porque puede ser tan ambiguo que te lo puedes imaginar sucediendo en la calle donde creciste, sí, en el barrio al que te vas a mudar. El año pasado, justo cuando platicaba en la otra presentación aquí en la feria, me decía otro gran amigo, Ricky Farías, que a él le gustaba que las historias del libro no tenían un tiempo y que él se las podía imaginar en 1970 y que ese libro había sido escrito hace 50 años y también se lo podía imaginar en 2050. Creo que esa ambigüedad es parte fundamental y también lo utilizo mucho en el podcast, donde a veces quito datos muy específicos para que todos conecten más. Pero es un terror muy cercano. Son historias de fantasmas, son historias de recuerdos, de ausencias, de culpas, representadas siempre a través de historias de terror. Y en algún momento tomé la libertad de escribir sobre ciertas criaturas en particular que me parecen muy interesantes, pero nunca menciono el nombre de lo que son en el cuento y se ha interpretado de diferentes formas. No quiero decirles de qué criatura estoy hablando para que cuando ustedes lean este cuento, si no lo han hecho, que se llama Santa Cruz, que sucede en Cuba, le den el significado que ustedes quieran y piensen en esas criaturas como lo que a ustedes más les dé miedo. Pero sí, creo que por ahora ha sido un terror contenido, cercano, casi íntimo. Digo, me encantaría en algún momento intentar un cuento por lo menos de terror cósmico, de criaturas, de hombres lobo, pero por ahora ha sido un terror muy cercano. Y lo que comentabas,
estas calles, justo esas calles de aquí afuera, para cualquiera que se dedique al terror en cualquiera de sus formas, escribiendo ficción, relatando historias de la gente, creo que estamos en un lugar que es un tesoro para nosotros. Está lleno de historias, lleno de leyendas coloniales, precoloniales e incluso leyendas que se van desarrollando conforme hablamos. He tenido la oportunidad de ver cómo evolucionan leyendas como la de la mujer sonriente del metro, como el maniquí que camina por Paseo de la Reforma y que mucha gente asegura haber visto también por aquí cerca, por calles del centro. Y a mí me gusta mucho poder identificar esas historias. Lo hice en el libro, lo hago en el podcast. Y, por ejemplo, recuerdo cuando llegué a esta ciudad, el primer libro que compré en el aeropuerto fue Toda la sangre, de el maestrazo Bernardo Esquinca, con quien, gracias a Relatos de la Noche, después he tenido oportunidad de trabajar y de platicar. Otro de los grandes privilegios que nos da este trabajo. Sí. Y se lo llegué a comentar a él. Esa historia se desarrolla en calles de la colonia Roma, en Bucareli, en calles del centro, por aquí, en el Templo Mayor, y a mí me parecía increíble estar leyendo una historia que sucedía en los lugares por los que yo caminaba, que sucedía en los lugares que yo podía visitar, que identificaba, porque siendo de una ciudad tan alejada de todo, literal y espiritualmente como Tijuana, pues es difícil encontrar historias que narren la calle donde vives, que narren la realidad en la que vives. Y en Ciudad de México eso se da más, mucho. Pero en el podcast y también en el libro intento que la gente se sienta cercana, incluso cuando sus calles no se nombren, pero que las puedan identificar. Y bueno, creo que es de las grandes ventajas de hacer terror, de escribir terror desde una ciudad tan mágica como la Ciudad de México. Mágica, literalmente. Ahorita que dices eso, no sé si te ha pasado, a mí me pasó algo y se sintió muy bonito. Mi segundo libro, de la Orden de Camazots, hay una parte importante de la historia ocurre en la cueva del Audiorama de Chapultepec, que para los que no conozcan, vayan, es gratis, pueden ir incluso ahorita, todavía alcanzan, está abierto cuando acabe el evento. Así busquen el Audiorama de Chapultepec. Y esa cueva tiene una leyenda muy padre, porque desde tiempo de los aztecas decían que esa cueva era la entrada al Mictlán, al inframundo. Entonces ahorita está sellada, bueno, está bloqueada, no pueden pasar la gente, y eso alimenta un poco la leyenda. Y en mi libro es parte importante de esa cueva. Y una suscriptora subió, o sea, fue a la cueva, se tomó una foto y me etiquetó y puso como, aquí donde invocaron a Camazots y no sé qué. Entonces es algo muy padre eso, justo porque te despierta, como dices, esta sensación de, oye, yo conozco por aquí, yo camino por aquí, y justo al momento de estar inmerso al leer un libro, al ver una película y demás, pues tristemente a lo mejor por cuestiones de presupuesto no podemos tener una película de terror que ocurra, no sé, en las calles del centro, en las calles de donde sea, pero al momento de estar leyendo un libro, que tu cerebro te juega esa broma de, esto es ficción, esto es realidad, no sé, pero esta calle yo la conozco y yo caminaba por aquí, bla, bla, bla. Yo trato de dar muchos detalles, e incluso nombres de calles, ¿no? Y cosas así. Hay algo muy interesante que sucede, por ejemplo, con un libro que yo siempre voy a recomendar mucho y que es, no parece, pero es de mis grandes influencias para escribir terror. Es un libro de cuentos de José Emilio Pacheco que se llama El principio del placer. Ajá. Hay solamente 3, creo, cuentos que se podrían considerar de terror o casi de terror en el libro, pero son geniales. Uno sucede en la colonia Roma, que es Langer House, que es probablemente el mejor cuento de terror que yo he leído en español. Es brutal. Y tenga para que se entretenga, sucede en Chapultepec, donde se pierde el niño, y bueno, no voy a decir nada más para que lo lean, pero hay un niño que se pierde y nadie sabe dónde quedó, desaparece para siempre. Y Pacheco contaba que alguna vez un taxista, al llevarlo a su lugar, pasaron por Chapultepec y le contó su cuento como una leyenda, como algo que había sucedido. Y bueno, me parece súper interesante cómo surgen las leyendas urbanas. Claro. Creo que como escritores
de las mejores cosas que nos podrían pasar es que un cuento nuestro termine siendo una leyenda urbana y que sea real para mucha gente, porque lo que es real es lo que la gente cree. Sí, tienes toda la razón. A mí me pasó, afortunadamente, si quieres verlo así. Yo me acuerdo, aquí yo vivía en la calle de Ayuntamiento, aquí muy cerca, cuando era niño, ahí por el Metropolitan. Y ahí compré, todavía está el puesto, por donde ahora pasa el Metrobús, si quieren ir por ahí. Venden libros de estos de segunda mano, pero de que viejísimos, ¿no? Y conseguí un libro de leyendas coloniales. Y me topé con una leyenda del el vampiro de Catedral, de aquí, pues estamos a unas calles de Catedral Metropolitana, que es de tiempo de la colonia, cuando recién empezaba la colonia. Y es una historia muy interesante de que, pues, sin hacer mucho spoiler, pues encontraron un ataúd que supuestamente de adentro traía un vampiro, desde 1600 y tantos, ¿no? Y que supuestamente se escapó y anda por estas calles y demás. Y pegó como que tanto en internet que incluso hubo alguien que me etiquetó en TikTok. Otra persona contó la leyenda. Yo nunca la había escuchado en ningún lado más que en ese libro. Era un libro de esos chiquititos de editorial anónima, casi, ¿no? Y pues yo leí y conté la historia. De hecho, a raíz de eso me conoció, por ejemplo, Tristán, de Tristán Terror. Como que se hizo muy viral y hasta el punto que una persona lo contó en TikTok y alguien comentó, esa se la robaste el Grimorio de Rix. Y yo así, no, pues no es mía, o sea, yo no la inventé. Tiene cientos de años. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces es muy interesante este fenómeno que platicas. Y pasando un poquito como que a la parte, digamos, más terrenal, ahorita vas a ver a qué me refiero, porque eso a mí me interesa mucho, sobre todo tú que te sigo desde hace años, que admiro mucho tu trabajo. ¿Cómo fue tu proceso desde la concepción de la idea del libro hasta ahorita que estamos aquí el día de hoy? O sea, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cuál era tu proceso de escritura? ¿El proceso de edición? Eso me interesa mucho. Fue un proceso mucho más difícil de lo que pensé. Yo me sentía muy seguro y súper capaz de escribir un libro, sobre todo porque era de cuentos, ¿no? Entonces decía yo, o sea, a veces casi he escrito cuentos basados en pequeñas historias que me manda la gente o que alguien me platicó y que las quería presentar y entonces pues tenía que construir, describir, darles este ritmo que se usa para relatos. Entonces yo sentía, pues yo escribo cuentos muchas veces, entonces debo tener buena experiencia. Pero al momento de estar frente a las hojas en blanco del archivo de Word, fue mucho más complicado de lo que pensé, porque además lo que yo estaba intentando hacer, que espero que se haya logrado de alguna manera, es que no fueran cuentos que parecieran un fragmento de un episodio de Relatos de la Noche, que fuera algo que se quedara con la gente mucho tiempo después. Entonces fue un proceso no tan largo. El tiempo que me dieron fue largo, el tiempo en el que lo escribí fue corto porque como siempre dejé todo al final, pero las historias se fueron juntando, las ideas se fueron acumulando y de repente todo salió en un jalón a tal grado que incluso la última historia en el libro, mi favorita, esa fue la que más fácil escribí. Ese cuento es muy extraño porque lo siento casi como si alguien me lo hubiera estado dictando. Mientras escribía todo iba pasando, ni siquiera me tenía a pensar qué tiene que pasar después. Todo salió de forma muy fluida y creo que es el que representa más el cómo yo quiero contar historias, el terror que quiero contar, lo que quiero que se quede con la gente después de leer el libro. Y se lo platiqué a Vero, a mi editora, que hoy no nos acompaña porque anda en Los Ángeles, pero le dije, por favor, no lo toques. O sea, más allá de la ortografía y los detallitos, quiero que se quede como está y quiero que el libro termine de esta forma. Entonces, eso me lo concedieron, así termina el libro y espero que cuando lo terminen les deje un hueco en el estómago porque esa era la intención. Y hace ratito que hablábamos del tipo de terror, creo que ese cuento es un terror demasiado real porque no solamente hay terror a una criatura que rodea la casa donde están unos niños que se quedaron solos, que se fueron sus padres, que se fue su abuela y están intentando sobrevivir esperando que su familia vaya a regresar. Y hay una mujer extraña que ronda
su casita, que puede ser una bruja o no, ustedes lo podrán interpretar, pero también está el miedo permanente al crimen organizado y a que lleguen a buscarlos por algo que debe un familiar. Entonces me convenció mucho esa forma de narrar una historia de terror, porque creo además que es una realidad que tenemos muy cercana, estemos en el rincón del país en el que estemos, todos de alguna forma tenemos más contacto con ese miedo del que quisiéramos tener, con ese miedo mucho más real. Y ahora, para esta edición especial, que creo que eso no se los hemos contado, pero esta edición especial, además de ser de pasta dura, además de tener detalles en la edición que me gustan mucho antes de cada cuento, tiene una historia más que escribí recientemente, que es ese mismo estilo de terror y que para mí y para mi editora es el mejor cuento que he escrito. Entonces, esta edición especial tiene un cuento que solamente va a estar ahí y que creo que es de verdad el mayor reflejo del tipo de terror que quiero contar. Esos dos, el último de esta versión normal y el cuento extra en la edición especial, de verdad reflejan mucho. Ojalá los leas pronto para que entiendas lo que estoy intentando decir. Quien ya haya leído el libro, capta perfecto lo que estoy diciendo con ese terror cercano, tan real que quiero conectar. Eso que estás diciendo ahorita me conecta con lo que dijiste al inicio y me recordó una frase que dice Guillermo del Toro, que es que el terror es el género más noble, porque podemos usar a monstruos, vampiros, criaturas, brujas como metáfora de los terrores más horribles y reales que hay allá afuera. Y ahorita que estás medio contando la trama de este cuento, me recordó mucho una historia que me mandaron hace poco en Colombia, que igual pues había una serie de desvivimientos. Bueno, aquí sí lo podemos decir, no estamos en YouTube, es la costumbre, perdón, de asesinatos. Pero unos asesinatos eran sabidamente hechos por un grupo de criminales de esa, porque una región en la Colombia, en la Colombia amazónica, o sea, pegada a la selva, entonces había muchos narcos y delincuentes. Y aparte, estaba ocurriendo unos asesinatos más misteriosos que ella deduce que eran como por algo parecido a un vampiro. Entonces, ahorita que platicas esto, te quería preguntar, ¿tú qué piensas? Hablando de terror, obviamente, del género de terror, ¿tú qué piensas? ¿Que la vida imita al arte o que el arte imita a la vida? ¿Por qué hay tantas historias de ficción, en específico de terror, que se parecen a casos reales? O sea, ¿tú a qué lo atribuyes? Creo que el arte es un reflejo de la vida que nos toca experimentar. Por ejemplo, lo que decías, esta historia en Colombia con desvivimientos, es el miedo que nos toca vivir a nosotros. La gente que vive en un pueblo en la sierra, en México, pues no solamente le tienes miedo a las brujas y a los nahuales, sino a vivir ahí en un lugar muchas veces sin ley. O sea, imagínate a alguien que viva en un pueblito en Tamaulipas. La última de sus preocupaciones va a ser una historia de brujas o de fantasmas, pero muchas veces, sobre todo a través de las historias que le contamos a los niños, esos miedos que vivimos, esos miedos reales, están representados o escondidos. O sea, quizás no como una fábula, pero a veces para alejarte de lugares peligrosos es más fácil contártelo a través de una historia de fantasmas. Pero creo que es parte de la riqueza que tenemos, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Estas dos vías de terror que nos atacan permanentemente, porque ha de ser muy fácil escribir historias de vampiros en un pueblito, en un país de Europa de primer mundo, donde no hay crimen y donde las noticias son que la señora se resbaló, pero pues en realidad no hay muchas preocupaciones. A mí me sorprende cómo en los países nórdicos les encanta escribir de asesinatos lúgubres y novelas negras, pues por supuesto, porque su vida es muy aburrida. Sí. Nosotros no escribimos tanto de eso porque son las noticias. Exacto. Entonces, creo que nos enriquece mucho y ni modo, es la realidad que nos toca vivir, ¿no? Tristemente. Y
hablando de lo mismo, me interesa mucho también en específico de ti. Creativamente o en cuanto al proceso, ¿cómo diferenciarías tú cuando escribes un guión para Relatos de la Noche a cuando escribiste estos cuentos? O sea, ¿sí hay una diferencia abismal o cómo lo ves tú? Sí, sí, sí. Porque no hay límites en una obra de ficción y en Relatos de la Noche siempre está la historia de la gente. O sea, por más que sea una historia que, por ejemplo, una que me contó una vez un taxista muy rápidamente sobre brujas en un pueblo de Estado de México, a donde llevó un viaje desde el aeropuerto. Mi proceso para escribir ese guión fue investigar la forma en que trabajan los taxistas, sus turnos, investigar cómo era el pueblo donde fue para poder narrar cómo era el camino en la carretera, cómo se veía el pueblo, pero no te puedes ir más allá. No te puedes escapar de la historia original de la gente porque le debes esa verosimilitud. Por más que su historia haya sido corta, le debes ser fiel a lo que ocurre y no cambiar el momento cumbre, ¿no? No cambiar el clímax de la historia. En escribiendo ficción, pues la libertad es absoluta y creo que es donde radica la presión y la responsabilidad, que no es la historia de una persona, que sea buena o mala, si no les gusta el final a la gente, ni modo, pues así termina, no le puedes inventar otro final, y aquí sí la responsabilidad es tuya, y si les gusta o no, es completamente tu culpa. Por eso me da tanto miedo leer las reviews de Amazon, por ejemplo. Ajá. Creo que tendría que meterme a verlas, a ver qué opinó la gente, pero eso sí, me da mucha inseguridad, no como un comentario en un video de YouTube, Sí. donde pues, ni modo, pues son las historias de la gente. Aquí sí es más difícil, pero alguna vez me voy a animar a leerlos. Eso estaría muy, muy padre. Y, o sea, aquí corrígeme porque tengo medio nebuloso los recuerdos, pero según yo lo primero que publicaste fue la novela gráfica del padre Lucas, que era, si no mal recuerdo, porque yo me acuerdo que lo escuché del canal, ese era un relato del canal, ¿verdad? Sí, ese fue pues nuestro primer intento en ficción. El crucifijo del padre Lucas es una historia muy popular, o la más popular del canal, pero es una historia que tenía un montón de caminos que dejaba sin caminar, y es una historia que tenía elementos de los que te podías imaginar cosas súper interesantes. El crucifijo del padre Lucas, el objeto, se supone que es un crucifijo que se utilizaba desde hace cientos de años en exorcismos, que termina de alguna forma aquí en México. Y ahora lo que sucedía es que en el lugar en donde tenían ese crucifijo despertaba energías y fantasmas, y lo que existiera ahí ahora tenía como pues el efecto contrario para el que se usaba. Ahora despertaba a las cosas. Entonces nos pareció muy interesante tomar eso como punto de partida para escribir ficción. Ahí fue cuando me reuní en ese proyecto junto a Russo, que me ayudó a escribir el guión, junto a Rulo, que lo ilustró, que es una historia ya de los tres, y terminó siendo una precuela y terminó explicando de dónde venía ese crucifijo, que la gente termina conociendo en un episodio del podcast. Okay. Pero, pues sí, era ficción tomando como base una historia de Relatos de la Noche, una historia real, y nos tomamos nuestras libertades porque al final se entendía que era ficción. Entonces sí, ese es el otro gran experimento que hemos hecho con ficción, pero la verdad disfruté mucho más sí. Te lo preguntaba por eso, porque a fin de cuentas, como dices, esta novela gráfica era semificción, vamos a llamarle. ¿Cómo fue, o sea, cómo te atreviste a dar el brinco de hacer algo, pues de cierta manera basado en algo que ya habías contado en el canal, una historia real? ¿Cuál fue tu inspiración, más bien tu motivación, o lo que te dio como el salto de fe de brincar a algo ya completamente ficcional? Pues es que escribir ficción siempre lo quise. Yo estuve a punto
de estudiar la carrera de literatura, porque pensé que así iba a terminar siendo escritor. Yo también. Y no se da así. Y al final no lo hice, al final terminé estudiando comunicación, que fue lo mejor que me pudo pasar, que me dio todas las armas para hacer lo que hago ahora, pero la espinita de escribir ficción siempre estuvo. Y pues en cuanto surgió una oportunidad, en cuanto surgió una plática de una editora de Penguin de ¿te gustaría? Yo dije sí, no sabía cómo, pero dije que sí. Ay, y por cierto, tengo una noticia porque le acabo de decir que sí otra vez y tampoco sé cómo voy a hacer lo que voy a hacer, pero ahorita les contaré. Va. Y fue cumplir el sueño que siempre tuve, de escribir historias de terror, porque siempre que me imaginaba escribiendo, me imaginaba así, escribiendo cuentos de terror. Entonces, fue cumplirle un sueño a Luriel adolescente y no había mucho que pensar. Cuando surgió la oportunidad, sabía que la tenía que tomar, aunque vendiera solamente 1000 libros, como pensé al principio, pero pues sí, no hubo una decisión difícil, tenía que hacerlo y cumplir ese sueño de escribir un libro que todavía, o sea, veo ahí la portada y me sigue pareciendo que en cualquier momento me voy a despertar, pero qué bueno que exista, qué bueno que lo estén leyendo y qué bueno que lo hayan disfrutado al menos un poquito, al menos un cuento, ya con eso vale la pena para mí. Sí, hablando de los géneros, siento que los cuentos de terror en específico son algo muy latinoamericano. También en Estados Unidos estaba Lovecraft y varios, ¿no? Pero como que hay mucho de escritores latinoamericanos que escribieron cuento en el siglo XX. En lo particular a ti, ¿por qué prefieres el cuento a la novela de terror? Algunas de mis historias favoritas son esas que no te terminan de explicar el misterio. Una de mis películas favoritas, una de las razones por las que yo haga lo que hago hoy, es La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. La original. La original. Y aunque después ha habido versiones y han retomado esta historia, porque no tiene derechos, entonces hay un montón de remakes y de secuelas no oficiales, y le han dado explicación a de dónde vienen los zombies o por qué reviven los muertos. En la historia original no hay una explicación y eso me encantaba. Me encantaba que fuera un círculo que nunca se termina por cerrar. Me gusta mucho, por ejemplo, la historia original de Halloween, donde no sabemos por qué Michael Myers es ese asesino temible y no hay una explicación. Después Rob Zombie, en una versión que no me gusta, lo explica y le quita toda la magia y todo el misticismo. A lo que voy es que me gustan las historias donde los misterios no se cierran por completo, donde puedes dejar las pistas de lo que tú interpretas, pero al final es el lector quien lo termina cerrando o lo termina dejando igual de abierto como tú lo dejaste, pero ya está en cada lector, en cada lectora hacer esa interpretación. Me parece mágico esa interacción que yo tuve como lector, que ahora tengo al escribir. Y en una novela, por ejemplo, pues no te puedes tomar esa libertad. O sea, puedes dejar finales abiertos, pero es casi una trampa. Parece que no supiste cómo cerrarlo y pues lo dejaste inconcluso, ¿no? Ya después lo veremos en una segunda parte. Y en los cuentos es algo mucho más natural. También muchos de los mejores cuentos, como Langer House, de José Emilio Pacheco, tiene un final aterrador porque no sabes qué va a pasar. Estaba a punto de hacer un spoiler, pero imagínense abrir una puerta y sabes que hay algo aterrador, sabes que hay algo inexplicable del otro lado de la puerta y cuando la estás abriendo termina la historia. Es una analogía de cómo puede terminar este libro, pero adentro de esa puerta está la explicación al horror que estás sintiendo y que has sentido durante días o semanas. Pero ahí está y tú no lo terminas de descubrir o lo descubres pero en tu cabeza. Es lo que me encanta de Langer House y es lo que me gusta de muchos cuentos, esa oportunidad de dejar círculos que no terminan por cerrarse. Tienes razón, nunca lo había pensado.
como que nunca había analizado eso de, es verdad, una novela sí te sientes un poco traicionado Sí, por cuando supuesto. tiene, o una película, por ejemplo, con un final así, y un cuento no, al contrario, más bien te esperas, ¿no? Que termine así. Y digo, yo no sabía que estudiaste comunicación, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo quería estudiar literatura y terminé en comunicación. Te iba a preguntar, hablando de esto, que si has escrito, además de cuento, o si has escrito novela, guión cinematográfico, ¿has escrito algún otro formato, ya sea terror o no terror, anteriormente? No. Bueno, me tocó escribir notas periodísticas tal vez, porque tuve que hacerlo, pero no. Digo, uno de mis grandes sueños es escribir un guión de una serie, una miniserie o cine, es lo que me encantaría. Pero lo que les iba a decir hace rato, que ya dije que sí, es la invitación a escribir una novela que ya acepté, pero que tendré ahora que empezar a aprender cómo se escribe una novela. Las historias las tengo. ¿Cómo voy a plasmarlo en algo de largo aliento, en algo que no deje decepcionada a la gente, donde todos los caminos que abra los tengo que cerrar? Es el gran reto ahora y eso me tiene también muy emocionado. Digo, tú ya lo has hecho, seguramente te voy a estar contactando para pedirte tips al Claro que sí, respecto, amigo. porque además son largas tus novelas, entonces ya veremos, pero por ahora no, fíjate, solamente cuentos, me encantaría escribir guiones y ya teniendo el libro, ya pensando en una novela, creo que el único sueño que me queda por cumplir es escribir un guión de cine. Estaría increíble. Primero que nada, felicidades por lo de la Gracias. novela. Y te quería preguntar, hace rato te iba a preguntar y si se me olvidó, ¿tú qué tipo de escritor eres? ¿De brújula o de mapa? Para los que no sepan, así rápido, el escritor de brújula es casi va escribiendo sobre la marcha. A lo mejor el más famoso de brújula es Stephen King, que él no sabe, o sea, él tiene como que el concepto, pero no sabe en qué va a terminar la historia. Entonces lo va desarrollando, a mí eso no me funciona. Yo soy de mapa, los escritores de mapa desarrollan como una escaleta, le llamamos como un máster de toda la trama y se va desarrollando. ¿Tú qué tipo de escritor eres? Me encantaría ser de mapa, pero de brújula 100%. A mí me fascina ver apuntes de escritores, pizarrones llenos de post-its, de dónde va un personaje, cómo tiene que seguir cada línea de la historia. Y yo no puedo. Yo empiezo a escribir con una idea de la premisa, de más o menos qué va a ocurrir, pero muchas veces siento que lo voy descubriendo con los personajes, conforme voy escribiendo. Y los finales se han dado así también. En la mayoría de las ocasiones tengo pensado como una idea de un final y el cuento me lleva a otro lado y me lleva por otro camino y terminan acabando de una forma distinta a la que tenía pensada inicialmente. Eso a mí me ha gustado mucho. Sé que no es la forma más ordenada de trabajar, pero nunca he trabajado de formas muy ordenadas, pero sí, totalmente de brújula. Eso por un lado es bueno, porque siento que es un proceso más mágico y más alquímico. Dice Alan Moore, que él es el autor de varias historias, V de Venganza, Watchmen y muchas novelas y demás. Él dice que los escritores hacemos una cuestión de alquimia, porque con palabras y letras que solitas no tienen significado, creamos algo. Y eso que platicas, la verdad se siente mágico. A mí me ha tocado en las 4 o 5 novelas que he escrito, cuando un personaje... 4 o 5. Es que no he terminado una, entonces, Okay. bueno, las 3 que están publicadas, me ha tocado con personajes que originalmente yo planeaba que murieran al final o en algún punto, y digo, no, es que no, o sea, de verdad cobran vida. Más que encariñar, digo, es que se siente anticlimático que este personaje ahorita muriera. Y hay otros que, al contrario, yo tenía planeado que llegaran hasta el final y que digo, no, es mejor que llegue, que este punto se sacrifique o que alguna mala decisión se le cobre factura, entonces pues se va, ¿no? ¿A ti te pasó algo así escribiendo este libro en alguno de los cuentos con algún personaje o con algún suceso? Con personajes creo que no. Sí hubo historias que cambiaron por completo, que cambiaron hasta de país,
como Santa Cruz. Ajá. Hay otra que también sucede por aquí, muy cerca, que se llama Desde aquí puedo verlo todo, donde también hay un cambio radical que no puedo explicar sin hacer spoiler del final, pero en esa historia lo que cambió es quién es el malo en la historia por completo. O sea, fue un giro así de 180 porque terminó muy distinto a como empezó, y si ya la han leído y ubican quién es o quiénes son los malos en la historia, no, la premisa era completamente distinta, y a través de ciertas cosas que iba descubriendo de estos personajes que de alguna forma ya existían en mi cabeza, terminaron siendo los malos, terminaron mostrando más esa maldad escondida e implícita que el personaje que quería que fuera el villano original. Entonces, de alguna forma, sí, también sucedió, pero de otra forma. Pero es que sí es ese sentimiento, ¿no? Sí, No es me lo dejarás mismo. mentir. Y ahorita que estabas comentando todo esto, me vino a la mente, bueno, de hecho, ahorita que dijiste, yo mi primer libro publicado se lo debo a Uriel, porque yo le comentaba que la idea original me vino por un video de Relatos de la Noche, el de un nahual en un orfanato. Ah, claro, Y ese claro. que yo me acuerdo que lo escuché y como que se me quedó esa semilla. Y primero escribí un guión que fue mi tesis de la carrera y luego lo hice novela, que fue el de Demonios de Luna Llena. Entonces, agarrándome de ese tema, te iba a preguntar, a ti como autor, porque aquí en Latinoamérica siento que, bueno, y también en España, pues, finalmente, culturalmente hay mucha conexión, siento que son mucho de fantasmas, la mayoría de personas. A mí, la verdad, las historias de fantasmas no todas me gustan. Yo soy más de criaturas, de vampiros, hombres lobo, ese tipo de cosas. Tú, tanto como autor como consumidor de historias, ¿cuál es tu subgénero del terror favorito? Brujas, fantasmas, terror cósmico. ¿Cuál es el que tú dirías este? Tengo dos respuestas, porque en cuentos, los fantasmas. O sea, de verdad me parece que es el mejor vehículo para hablar de ausencias, para hablar de tristeza, para hablar de la gente que extrañamos. E incluso viendo las historias, a veces, aunque no lo parezca, desde la perspectiva de un fantasma, si las releemos, viendo una escena condenada a repetirse, un alma en pena experimentando de nuevo su muerte o el momento más trágico de su vida, también es triste, aunque para el lector sea aterrador. Pero cuando se trata de historias que me comparte la gente, cuando se trata de historias que alguien me cuenta en el taxi o en la parada del camión o esperando por el café en el Starbucks, me encantan las historias de brujas. Sí. No sé si podríamos considerarlas casi criaturas, porque hay muchas teorías, hay muchas versiones de las brujas que conocemos que las representan como bolas de fuego, o que las presentan con esta característica de poder convertirse en un animal, que todos tenemos una historia así cercana, todos de la señora que se convierte en guajolote, en cerdo, en perro, en gato, en lechuza, que eso siempre me enoja porque por eso matan a las pobres lechuzas, pero todos tenemos una historia así, cercana. Y a mí me dan más miedo que los nahuales, por ejemplo, que sería nuestra versión del hombre lobo, casi, que tú eres el experto en eso, pero casi son nuestra versión. También me gustan mucho las historias de criaturas, pero las más reales, a pesar de lo irreales que le puedan parecer a mucha gente, a mí me parecen las de brujas y me encantan, de verdad, cuando son historias de la gente, cuando son ficción, fantasmas. Fantasmas para ficción, brujas. Digo, esta si no la puedes contestar está bien porque nos acabas de dar la premisa, pero la primicia. ¿Ya tienes idea o concepto para la novela que vas a empezar a escribir? Es que hay dos ideas que están dando vueltas por ahí. Una me parece muy ambiciosa. No sé si estoy listo para hacerlo en mi primera novela, pero me gustan mucho las historias post-apocalípticas. Sí, son muy buenas. Creo que también hay mucha oportunidad de representar la humanidad sobreviviendo a un apocalipsis y lo que somos esencialmente como seres humanos. Pero la idea me parece buena, la premisa me parece buena,
pero me da miedo atreverme a escribir eso en mi primera novela sin estar listo para hacerlo. Me da miedo no hacerle justicia a la historia que creo que puede ser, pero es la que más me convence por ahora. Y la otra que tengo es mucho más directa, muy sencilla, no sé, más lo que he hecho tal vez a través de los cuentos, pero ya veremos por cuál me decido. Creo que empezaré a trabajar las dos y voy a ver cuál es la que respira mejor, cuál es la que se desarrolla mejor. Sí. Y quizás al final terminan siendo una sola, no lo sé, pero sí, post-apocalíptico es un elemento que me encantaría abordar. A mí también me encantan esos temas y digo, no sé si va por ahí tu miedo, porque a mí me ha pasado también, que te da miedo caer en el cliché, porque está muy de moda, ¿no? Claro. Porque, o sea, hay desde Mad Max, que no hay nada paranormal, pero está The Walking Dead. Siento que una novela que podrías como tomar de ejemplo es Soy Leyenda, que en la película de Will Smith son como zombies. Y yo muchos años, o sea, me gusta la película y todo, pero era como de, bueno, es una película más de zombies. Cuando leí el libro, son vampiros, entonces se me hace muy innovador, si quieres verlo así. Pueden ser vampiros o pueden ser zombies. Muchas veces, los dos. Ajá. como en cierto cuento mío, muchas veces está ahí a la interpretación, pero Soy Leyenda es la inspiración de George Romero para hacer La Noche de los Muertos Vivientes, Ok. que ya habíamos mencionado anteriormente en esta presentación. Entonces, claro que es una gran referencia cuando se trata de hablar. También The Road de Cormac McCarthy, La Carretera, es otra gran referencia de los alcances que puede tener una historia post-apocalíptica sin caer en los clichés y sin caer en pues, las múltiples películas de zombies que, no sé, a mí me encanta el género, era mi género favorito, creo que estamos viviendo como el lado de abajo de la ola, Sí. pero ojalá que regresemos pronto porque hablando de el arte reflejando la realidad, las historias de zombies siempre han sido un reflejo de los miedos que tenemos como sociedad. Desde Romero, 60, 70, 80 siempre están presentes, entonces espero que reviva y que se aleje de los clichés, como espero alejarme yo también en mi novela. Yo sé que así va a ser, amigo. Sé que vas a encontrar la salida, porque es que es algo que desde los videos de Relatos de la Noche no es, vaya, ¿cómo decirlo sin sonar tan rudo? Hay videos, hay canales o creadores de contenido que caen en lo mismo, en el cliché y que no diferencias uno de otro. O sea, que lo único que cambia es la voz, o sea, la voz literalmente. Y a veces. Y a eso a veces. Porque hay unos que incluso hasta se parecen y la voz narrativa muchas veces no es distinguible, no es única. Y Relatos de la Noche desde el principio, a mí me ha parecido que te identificas, aunque muchos te han querido imitar, o sea, no hay manera que confundas Relatos de la Noche con algo, porque es tu manera de narrar. En los libros supongo que es lo mismo, no he tenido el placer de leer alguna de tus historias, ahorita saliendo voy a conseguir todos, incluyendo es que el cómic lo busqué y nunca lo encontré, entonces fue como de, pero sé que como escritor tienes ese mismo sello distintivo, así que sé que vas a lograr tener esa historia. Ojalá. Y tienes mucha razón, sin tirar hate a nadie, pero es completamente entendible que muchos canales se parezcan cuando a veces comparten escritores. O sea, seguramente a ti te ha pasado. A mí me han mandado correos de, oye, yo escribo historias de terror para tal y tal y tal y tal y tal canal. ¿Quieres que escriba para ti? Y yo digo, no, gracias, pero qué chido por la información. Pero pues, ¿cómo no se van a parecer si es al final una historia que viene de donde mismo? Okay. Y no sé, creo que más allá de las historias que se eligen para Relatos de la Noche, por ejemplo, parte de lo que lo diferencia de otros proyectos es que, y creo que por ahí lo vamos a compartir, el objetivo de Relatos de la Noche no es asustar a la gente, es contarle una buena historia que termina siendo de fantasmas o de brujas o de nahuales. Exacto. Pero es llevarlos a un escenario y que lo vivan como si estuvieran ahí. Y pues al final, si se asustan, pues qué bueno, pero no es la intención. Exacto. Y eso se nota porque lo más fácil en
en este ambiente, sobre todo hablando de creadores de contenido, no en libros, es asustar, es ir por el susto y a veces hasta iniciar con eso porque pega más al inicio del podcast o del video. Y eso es lo que hace que la gente se encariñe con proyectos que son distintos, porque creo que el que este lugar esté lleno, el que la gente vaya a apoyar un proyecto distinto pero parte de lo mismo como el libro, se debe a que el podcast y lo que hemos construido realmente ha hecho que la gente se encariñe con el contenido. Y no se da con todos los podcasts, no se da con todos los canales de terror. Creo que la gente siente la esencia con la que nosotros estamos creando nuestras historias. Exacto, amigo. Yo por eso me cae súper bien y me encanta trabajar contigo porque lo ves de la misma manera que yo. O sea, hay gente, y está bien, o sea, también cada quien, ¿no? Tiene tanto autores como creadores de contenido, tienen su perspectiva y es válido, ¿no? O sea, mientras no engañes deliberadamente a la gente, Claro. Creo que es válido mira, fuimos a la catedral y sí vimos un vampiro, y no es cierto, no hay nada, ¿no? Pero yo soy más como tú, porque siento, por eso te preguntaba hace rato, yo siento que incluso en las historias reales que nos llegan a nosotros, nunca me había pasado eso de escritores de canales, no sabía, nunca me ¿no te ha pasado? No me ha pasado, ahora sé qué contestar. Pero, ¿qué te iba a decir? Se me fue la idea. Yo siento que en estas historias reales que nos mandan, como en la ficción, hay lecciones, moralejas, mensajes, eso que dices de los fantasmas como metáforas o analogías de ausencias, de traumas, de ciclos no cerrados. Me sorprende mucho cómo en relatos reales, digo, es que esto, de verdad, por ejemplo, si no tuviera errores de puntuación, yo creería que es un cuento que se robaron de algún lugar, ¿no? Es fascinante, por eso... Todas las historias que contamos, todas las historias que se cuentan en Relatos de la Noche, las que ustedes cuenten en su casa, en sus familias, tienen... espero que todos estemos escuchando ese zumbido o me voy a desmayar. Es que fue por lo del vampiro. Sí. No, Todas esas historias tienen algo de literatura, tienen algo de ficción, queramos o no, porque cuando nos acordamos de algo, se supone que no estamos recordando ese momento en específico de cuando algo nos sucedió, sino la última vez que nosotros recordamos ese momento. Entonces, cuando lo recordemos después, va a ser un recuerdo de otro recuerdo. Ajá. Así contamos historias, y más cuando contamos la historia que nos contaba nuestra mamá, que le ocurrió a su abuelita. Cada vez que se va contando, se va integrando un elemento, a veces incluso lo aderezamos con los recuerdos que tenemos de una persona, de sus características, de cómo era, si era valiente, si era asustadizo, y al final vamos construyendo un cuento a través de nuestros recuerdos, y creo que es de lo que más me gusta del podcast, de Relatos de la Noche, de hacer esto. Sé que hay historias, y seguramente te ha pasado, que se sienten ya inverosímiles, que se sienten más un cuento que una anécdota, pero todo eso lo va enriqueciendo porque de alguna forma llegó hasta ahí. Sí. Porque la gente, bueno, se nota mucho cuando alguien inventa una historia para que la subas, pero también se nota cuando se va construyendo a través de las generaciones, y eso sí me gusta mucho, y esas historias las valoro un montón. 100%. Hablando de esto, te iba a preguntar, no, ya nos quedó claro que es ficción, y que no es ninguna historia que te mandaron que están en el libro, pero ¿hay algún homenaje que tú, o alguna inspiración que tú hayas tomado de algún relato que te haya llegado para el libro? Probablemente el que inicia. No es una historia que escuché de pequeño, muy cortita, y lo que hice, mucha gente reconoce ese cuento en particular, porque la primera vez que lo escribí, lo subí a Relatos de la Noche, Okay. con un nombre casi idéntico, pero es que es una historia que siempre estuvo ahí y que yo quería abordar, y quería imaginarme cómo era el lugar, y quería imaginarme con qué se encontraba antes de terminar como terminaba la historia. Entonces llené todos esos vacíos de la historia que escuchaba de niño. Okay. Y terminó siendo un episodio que es de mis episodios favoritos de relatos, y terminó siendo, y tenía que serlo, el cuento con el que iniciaba el libro,
y es una historia que quiero mucho, que me gusta mucho, que también era como la conexión entre Relatos de la Noche, el podcast, y el libro, y para mí era esencial iniciar de esa manera. Ok. Cuando lo leas, Sí, voy a si saber. lo lees, Obviamente, vas a reconocer esa historia. Obviamente, sí. Es que de verdad muero por leerlo. Y Pero es que te la pasas escribiendo novelas también. Pero tengo que leer más. Te iba a preguntar, amigo. Se me fue la pregunta que te tenía. Ya me acordé. Como autor, pues todos tenemos una referencia, ¿no? Que, bueno, todos los que hacemos arte, cine, lo que sea, empezamos imitando. O sea, yo sí me acuerdo que mis primeros cuentos eran super copia de Lovecraft o de Edgar Allan Poe. Y eventualmente vamos encontrando nuestra voz. Tú como autor, ¿qué autores? Porque puede ser que no sean de terror, pero ¿qué autor es tu referencia? Qué gran pregunta, lástima que ya se nos acabó el tiempo y tenemos que pasar a lo que sigue, pero la voy a contestar mucho más rápido de lo que me hubiera gustado. Siento que mi principal referencia es El Llano en Llamas, es la forma de narrar de Rulfo. Sí. O sea, me encantaría ir siguiendo ese camino y quizás cambiarlo con otras influencias y con otras inspiraciones, pero me ha gustado cuando la gente reconoce esa influencia y dice, es que esto está muy así, o sea, porque no me lo han dicho como estás copiando, Ajá. sino como me recordó. Claro. Y eso ha sido algo muy, muy bonito y muy obvio para mucha gente, pero sí, eso sería la principal. Y también mucho de mis influencias están en este libro que ya he mencionado mucho, El Principio del Placer, de José Emilio Pacheco, que si se lo encuentran por aquí en la feria, en algún stand, por favor, cómprenselo, es una joya. Ok, perfecto, amigo. No sé qué siga. Pues nada, muchas gracias. Y ahorita nos van a decir qué es lo que continúa, porque vamos a estar firmando libros y abrazándonos y besándonos y todo. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Nos escucha? Bueno, tres preguntas para Uriel. Sí tenemos tiempo. Okay. Les pedimos que sean preguntas, no comentarios, porque somos muchísimos los que queremos que nos firme el libro. Entonces, tres preguntas. ¿Quién dijo yo? Ahí está la primera mano levantada. Ya se. Una, dos y tres. Perfecto. Y no se vayan para tomarnos ahorita la selfie, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Oye, quisiera hablar un poco, bueno, más bien que si nos puedes platicar un poquito más sobre la portada y la referencia que llegaste a tener, y si puedes hablar un poquito más, si se puede o en algún momento después, la relación con tu editora. O sea, ¿qué tan complicado no fue eso? Gracias. ¿Sobre la qué? Perdón, casi no te entendí. La primera pregunta es sobre la portada, si nos puedes platicar un poquito más acerca de ella, y la otra es la relación de escritor con la editora. ¿Cómo la qué? La relación de escritor con tu editora. Editora. La relación con mi editora fue de mucha confianza, de verdad. Yo me sentía muy inseguro de cada historia, fue muy difícil compartirle cada una, yo sentía que me iba a destrozar, sentía que ninguna tenía la calidad o el merecimiento para ser publicada, pero me dio mucha confianza y me ayudó mucho. Es muy agradable saber que alguien está peloteando contigo las historias y cuando te sientes perdido te puede ayudar a aterrizarlas. Y la portada es de algunas que me propusieron y esta creo que es la más, la que reflejaba más el tipo de miedo que quería compartir, que muchas veces es un miedo que viene de nosotros mismos. Tal vez estoy diciendo demasiado porque es como spoiler para algunas historias, pero sí, me pasaron 2 versiones al final y esta es la que tenía que ser la portada del libro. Gracias.
Bueno, mi pregunta es un pequeño consejo que tenga sobre los escritores que apenas vamos a comenzar a escribir una historia. Pues escribir sin miedo. Probablemente lo primero que hagas van a ser historias que no te convencen, van a ser premisas que vas a regresar a ellas y vas a sentir que no tenían lo suficiente, pero el punto es perder ese miedo y continuar y continuar y continuar, y cuando tengas la experiencia suficiente, creo que te vas a dar cuenta que incluso eso del inicio, incluso esas historias que después te dieron vergüenza en algún momento, tienen algo valioso que puedes recuperar. Creo que en eso coincido con los consejos que doy sobre crear contenido, porque también los primeros episodios que yo subía no me gustaban y me da a veces vergüenza regresar a ellos, pero no los borro porque creo que son muy valiosos y construyen parte de la historia para llegar hasta acá, y porque ahí está ya reflejada la esencia de lo que quería hacer con Relatos de la Noche. Así también todos los cuentos que he escrito, aunque sean muy malos, tienen la esencia que quiero transmitir como escritor, y todos esos terminan de alguna forma en este libro, aunque sean las historias que después me dieron vergüenza. Entonces eso, escribir mucho, escribir sin miedo y regresar después de un tiempo a tus primeras historias. Y yo añadiría también todo lo que dijo Uriel, pero también atreverse a mostrarlos. Entre más gente, mejor. Porque muchas veces te lo quedas tú y puede pasar el efecto contrario, que dices, ay, está bien chido mi cuento, mi libro, y está muy malo. Entonces, claro. Ahorita afortunadamente hay muchos foros donde los pueden compartir, incluso de manera anónima, en donde su autoestima no se verá dañada. Por ejemplo, Reddit, incluso si son más valientes, pues el mismo YouTube en pura voz, ¿no? Entonces, eso, o sea, todo lo que dijo Uriel y que los den a conocer, eso sería claro. Y la última pregunta estaba por acá. Buenas tardes, Uriel. Una Hola. Pregunta mega importante. ¿Estás planteando la idea de tener un Relatos de la Noche 2 pronto? ¿Un nuevo libro? ¿O te atreverías a tomar tal vez la batuta para alguna novela? Los dos. ¿Los dos? Ya estoy a nada de aceptar ya formalmente, firmando el compromiso, pero es eso, es un nuevo libro de cuentos, que no sé si sería Relatos de la Noche 2 o un nombre en particular, y la novela, pero los dos están y estoy empezando a trabajar en eso desde ya. No sé cuál va a salir primero, eso sí, ya veremos cuál fluye más y cuál fluye mejor.